Dando sus folletitos. Eso pasó ahora en Sudamérica, en Bolivia, igual ha pasado aquí en México, ¿verdad? Reparten sus boletitos o sus folletitos y andan diciéndole a la gente que el Espíritu Santo no es Dios, y esa es su doctrina que traen, y esa es su predicación que hacen desde la mañana hasta la tarde. Es su verdad presente. Ajá, esa es su verdad presente, y agarran citas de la Biblia, citas del Espíritu, profecía. Y vamos a, en esta mañana, no sé si alguien me ayuda aquí a ver si ya está funcionando esto. Vamos en esta mañana a analizar esa cita y después la vamos a corroborar básicamente con la Biblia, ¿verdad? Porque hay gente que duda ya del don profético y también, aparte del viento de doctrina que se ha metido o se quieren meter a los grupos de sostén propio, también hay personas que no creen en el espíritu de profecía fuera del círculo adventista, pues evangélicos y todo eso, que también traen ese viento de doctrina. Pero bueno, antes de analizarlo vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, por la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, en el corazón de todos, pedimos que tú nos guíes a la verdad, a través del Espíritu Santo, a través de esa obra poderosa que hace de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra mente la ponemos a tu servicio, toma control de nuestros pensamientos para que podamos tener la mente de Cristo. Pedimos en esta mañana una vez más por tu obra en todo el mundo, donde quiera que estén nuestros hermanos fieles, levantando esta verdad presente, que tú vengas a nuestro auxilio, nos des el entendimiento a todos, la comprensión, las palabras adecuadas, porque sin ti nada podemos hacer. Acompáñanos con la presencia de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer esta cita, que esta cita es la que los vientos de doctrina, o también la Biblia le llama los niños fluctuantes, y me gusta más esa palabra, ¿verdad? Viento de doctrina o niño fluctuante, ¿verdad? Un niño fluctuante es el que hace un berchito ahorita, y al ratito da otra cosita, y que al rato ya no quiere eso que pidió, así le llama la Escritura. Pero vamos a ver la cita. Esta cita también se encuentra en el Deseo de las Gentes, pero está en el manuscrito liberado número 14. Dice así: estorbado por la humanidad de Cristo, estorbado por la humanidad, Cristo no podría estar en todo lugar personalmente, aquí. Por lo tanto, era totalmente ventajoso para ellos que los abandonara, acudiera a su Padre y enviara al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. Y esta es la cita donde dicen, es que el Espíritu Santo es mismo Cristo, no es el Padre ni el Hijo, ni el Espíritu Santo es nada más el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Ese es el viento de doctrina que hay, repito, basado en esta frase: el Espíritu Santo está desprovisto de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Bueno, esta es otra cita también. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo, como Él omnipresente. Entonces dice, ya ven, Cristo es el mismo Espíritu Santo, solo que no tiene humanidad. Es lo que está diciendo este viento de doctrina. Repito una vez más, un servidor cree en lo que la Biblia dice, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cada uno son personas distintas de la divinidad, ¿sí? Pero este viento de doctrina está diciendo que está el Padre, que está el Hijo y que el Espíritu Santo es el mismo Hijo. ¿Es el mismo Espíritu del Hijo? No, el viento de doctrina está diciendo que es el mismo Cristo, solo que no tiene persona. Que allá en el cielo se dividió, o sea, Cristo es la parte divina
y la parte humana. Pero ellos dicen que en el cielo como que solo quedó la parte humana y acá se vino la parte divina. Hacen una dualidad de Cristo. A ver, venga y explíquelo, porque yo no había escuchado ese. Es que así lo dice Cristian Silva y eso. Es que hay muchos Y es lo mismo, es la misma pues. inductos, dice la escritura. Pedro. Escucha lo que dice. Hermano, yo pregunté, porque yo dije, bueno, si Cristo está en el lugar santísimo o está con nosotros, porque es el Espíritu Santo supuestamente Cristo. Entonces, ellos me dijeron, no, es que tanto está en el cielo, en el lugar santísimo como humano, pero también está en la tierra. Entonces dije, entonces ya hay dos Cristos. Ese es el punto. Pero bueno, ahorita el hermano va a explicar. Esto no es lo que yo creo ni lo que estamos creyendo, ¿verdad? Pero esto es explicando lo que ellos dicen. Solo hay dos seres para ellos. Y de hecho Cristo es engendrado del Padre. Pero solo hay dos, el Padre y el Hijo. Es lo que dicen ellos. Es lo que dicen ellos. Y el Hijo vino a esta tierra, Dios y hombre. Es la misma persona. En Cristo, el hombre, ahí está Dios. Pero al ir al cielo, como que allá quedará nada más la parte humana, el Espíritu se desprende de él y se viene acá, y ese es el Espíritu Santo, pero es el mismo Cristo. ¿Sí? Esa es su ideología de ellos. Cristo es como una dualidad que se separa, pues es el espiritismo de alma y cuerpo, ¿no? ¿Qué Pues, dice que es la doctrina, man? es los antitrinitarios. Aunque quizá no lo sepa, pero defienden eso, hasta esa es su ideología, porque Cristian Silva y sus teólogos poquito más que le han analizado, esa es la conclusión lógica de todo eso. Hermano, Tengo duda de las dos citas. Bueno, es el énfasis nada más. Ajá. Una es... Pero A ver. la cita de arriba es del medio dice algo más. Ajá. Dice, el Espíritu Santo es el mismo. Ajá. Yo creo que ahí es donde... Ok. Estorbados por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar. Donde está subrayado. Sí. Sí. Bueno, esta es una aclaratoria. A ver, déjenme ver bien. Estorbado por la humanidad, dice la primera cita, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, los discípulos, él debería abandonarlos para ir a su Padre. ¿Sí? Y enviar al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es él mismo, revestido de su personalidad humana independientemente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios, por su Espíritu Santo como él omnipresente. ¿Ok? Y esta cita que está aquí, esta cita es la traducción de esta, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, vamos a avanzar, ¿verdad? Porque esta cita la compartieron en un congreso y es la que simplemente quiero mostrarles que agarran esta cita para decir que Cristo es el mismo que Espíritu Santo. Es que, o sea, pues, sí, hermano. hermano, perdón. Mire, hermano, donde dice el Espíritu Santo es Él mismo, no está hablando que Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Está hablando de que el Espíritu Santo es Él mismo. ¿Sí? Él no tiene cuerpo, ¿sí? Pero es Él mismo. No se refiere a Cristo. Por eso está diciendo, le dice, el Espíritu Santo es Él mismo, desvestido, dice, de su personalidad humana e independiente de ella. O sea, el Espíritu Santo es Él mismo. ¿Sí? Ok, voy a clarificar la cita. Aquí tenemos la cita real en inglés. Esto es lo que generalmente se encuentra en las traducciones en español. Esta es la verdadera traducción más apegada al inglés. ¿Me explico? Aquí en inglés dice el Espíritu Santo is himself, es el mismo. Aquí está
no está la palabra el mismo. Si a veces los traductores en español evaden muchas cosas que están en inglés, pero este movimiento empezó en Estados Unidos y no es nuevo este movimiento, es muy antiguo, pero están usando las citas de la hermana White para decir que Cristo es el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Es un juego de palabras, pero estas citas las usan para decir nuevamente lo que vamos a explicar. Ellos dicen que el Padre y el Hijo sí existen, pero que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Ahora, vamos nosotros a estudiar la Biblia, ¿está bien? Vamos a estudiar la Biblia y vamos a ver si es así. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan. Y vamos a empezar en Juan 14, Juan 15, Juan 16. Y vamos a hacer este estudio rápido porque tenemos solo 30 minutos. Yo creo que ya van 25. Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Ahí encontramos la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 14, por favor. Y empezamos desde el verso 1. Vamos a leer la Biblia. Dice: no se turbe vuestro corazón. Nosotros sabemos eso. Y empieza a hablar Cristo Jesús. Dice: creéis en Dios, creed también en ¿quién? En mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y perdón. Y con esta pregunta de Tomás empieza la explicación del papel del Padre, del papel del Hijo, y más adelante se retoma también el papel o la obra del Espíritu Santo. Dícenle Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber qué? El camino. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, tenemos que explicar brevemente, hermanos, que aquí tenemos al Padre y tenemos al Hijo. El Padre y el Hijo son dos personas muy distintas. El Hijo está diciendo: voy ¿a dónde? Al Padre. ¿El Padre dónde está en ese momento? ¿El Hijo dónde está? Bueno, la idea católica es que el Padre y el Hijo son una misma sustancia material, vamos a decirle así, y son inseparables. Cuando los pioneros adventistas fueron en contra de la idea de la Trinidad, ellos iban en contra de la idea de Trinidad. Es la que les enseñaron a muchos adventistas, que decían que era como el huevo, ¿verdad? La yema, la cáscara y ¿qué más? La clara. Y que los tres están ahí mismo, en una misma sustancia. Como la limonada, ¿no? ¿Sí? El agua y el limón. ¿Cómo como la limonada? No sabía ese ejemplo. El agua, el limón y el azúcar. El agua, el limón y el azúcar. Imagínense. Y los tres en una sola sustancia. Bueno, la Biblia no enseña eso. Los pioneros se opusieron al concepto de Trinidad católica, como están diciendo la limonada, ¿verdad? Yo no sabía ese ejemplo del agua, el limón y el azúcar. Todavía usan azúcar. Bueno, ajá. Vamos a ponerle la miel. Ajá. Entonces, la Biblia nos enseña que el Padre está en el cielo y el Hijo ¿dónde está? En la tierra. Hasta aquí estamos viendo eso. El concepto de la Trinidad católica es completamente en contra de la Biblia. ¿Sí? Porque el Padre está en el cielo y el Hijo ¿dónde está en este momento? En la tierra. El Hijo está diciendo: voy a mi Padre. Bueno, seguimos. Estamos en Juan 14. Para entender la obra del Espíritu es necesario entender la obra del Hijo. Verso 6. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre ¿qué? Conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dice, ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos a quién? A ver, el que había visto a Jesús, ¿a quién había visto? El Padre. ¿Y el Padre dónde estaba? En el cielo. ¿Y Cristo dónde estaba? Pero el que había visto a Jesús en la tierra, ¿a quién había visto? Al Padre. Eso no quiere decir que el Padre y el Hijo estén a sí mismos aquí abajo. ¿Me explico? Corporalmente, ¿no? Corporalmente, gracias sino en sus características divinas, Al Padre nadie lo vio jamás. en sus atributos divinos. Juan 1 dice, Ajá. "Al Padre". ¿Sí? En sus atributos divinos es que en Jesús habían visto a quién? Al Padre. En Jesús habían visto al Padre. Porque la Biblia dice que en realidad al Padre, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién lo ha visto? Solo el Hijo. Solo el Hijo ha visto al Padre. Pero al Padre, hablando de nosotros, al Padre en su personalidad, vamos a usar esa palabra, nadie lo ha visto. Pero Jesús está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿Jesús era el Padre? No, Jesús era el Hijo. Pero todo lo que el Hijo hacía era un reflejo de lo que era ¿quién? El Padre. Vamos a ver rápido. Dice, verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Este concepto lo agarra la Iglesia Católica para decir, ya ven, ahí está, en unidad corporal. Hermanos, Cristo es en el Padre y el Padre es en Cristo en sus atributos divinos. Dios es amor, ¿sí o no? ¿Cristo qué es? Amor. Dios ideó el plan de salvación. Cristo vino a llevar a cabo el plan de salvación. El Padre y el Hijo son uno en cuestión de propósito, de naturaleza, de carácter. Son unidad en carácter, en propósito y en su naturaleza, que son Dios, que son divinos. Pero diferentes personas. Pero separados en persona. ¿Me explico? El Padre, ¿dónde estaba allá? En el cielo. ¿Y el Hijo? En la tierra. Pero dice que son uno. Y el catolicismo romano dice, ya ven que son uno. Bueno, nosotros entendemos que son uno en su carácter, ¿sí? En su naturaleza, que son Dios, en su plan de salvación para la humanidad. Hermano Cirilo. Tenemos un ejemplo claro en el momento en que el Señor Jesús se bautiza, que ahí estaba el Hijo Ajá. corporal, y se oyó una voz desde el cielo, era la voz del Padre, Así es. que le dijo, este es mi Hijo en el cual me complazco, y el Espíritu Santo vino. Entonces son tres personas formando la deidad. Así que ahí Así tenemos es. un Ahorita entramos a donde aparece el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí en la Biblia, pero así es, como dice el hermano. Seguimos entonces estudiando. A ver, esto es clave, el verso 10 es clave, porque se van a encontrar con personas que no creen en el Espíritu de profecía y que tampoco creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Por la cuestión de que el párrafo anterior dice, Sí. se desprendió de su divinidad, de su... Ajá, ¿Cómo dice? se desprendió de su humanidad. Ajá, se desprendió, dice, el Espíritu Santo es Él Ajá. mismo, desvestido de su personalidad humana, Ajá. no de Él. Y yo preguntaba, ¿cuándo el Espíritu Santo ha tenido personalidad humana? No, hablando de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Es el Espíritu o Jesús? Vamos a leerlo en inglés. Estorbado por la humanidad, Cristo no podría haber estado personalmente en cada lugar. Por lo tanto, ¿sí? Dice, para ventaja de ellos, para ventaja de los discípulos, Él debía abandonarlos o dejarlos ir a su Padre y enviar al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es, ¿qué dice? Él, con acento, ¿qué es? A ver, el él con acento, ¿qué es? Personal. ¿Es pronombre qué? Personal. Dice, el Espíritu Santo es Él mismo, Es Cristo. ¿sí? Cristo mismo.
Cristo mismo, desvestido de su personalidad humana e independientemente de ella. Esta cita la están agarrando para decir, ya ven, la hermana Juárez está diciendo de que Cristo Santo, de que el Espíritu Santo, perdón, es mismo Cristo. Ahora, si me permiten, vamos a avanzar por el tiempo, porque nada más tengo 20 minutos. Sí, y la Biblia misma nos va a decir cómo va el asunto. Hermano, ¿quiere decir algo rápido? Sí, hay una cita bíblica que corrobora esto, que dice que es necesario que yo me vaya porque yo lo voy a... Sí, es lo que vamos a ver ahorita. Sí, hermano, si usted le presentan esta cita, lo van a marear. Y si usted no está bien fundamentado en la escritura, van a agarrar la cita, esta cita, para decir, ya ve, vamos a volvernos a bautizar, pero ahora nada más en el nombre de Jesús. Porque el Padre no vino a morir por nosotros tampoco. El Espíritu Santo, pues es el mismo Cristo. Así que, como resultado, se están bautizando nada más en el nombre de Jesús. Y esto es un viento de doctrina, y esa es su doctrina, y de eso hablan sábado tras sábado tras sábado. Y ese es su mensaje de salvación al mundo. Y hermanos, tenemos que hablar porque hay muchos vientos de doctrina. Está el 2031, está el 2520, está Daisy Escalante, está los ecuménicos, los amorosos de la R. Hay muchos vientos de doctrina. Y el pueblo de Dios tiene que estar con la sana doctrina. Amén. Sana doctrina. Entonces, la Biblia misma es la que nos va a exponer el error. Verso 10 es la clave para entender la obra del Espíritu Santo. Pero ustedes dirán, bueno, pero ahí no habla del Espíritu Santo. Pero vamos a entender. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? ¿Qué dice lo siguiente? Está hablando Cristo. ¿Qué dice? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace ¿qué? Las obras. A ver, ¿Cristo Jesús vino a hablar sus propias palabras? ¿Sus propias obras? Él vino, pero vino a hacer las obras y las palabras ¿de quién? Del Padre. ¿Pero quería decir con eso que Él era el Padre? No. Él era vamos a hablar, otra persona distinta ¿a quién? Al Padre. ¿Pero en qué sentido en Cristo habían visto al Padre? Bueno, lo habían visto en que Cristo no hablaba sus palabras ni hacía sus obras. Cristo hacía todas las palabras del Padre, decía todas las palabras del Padre y hacía todas las obras del Padre. Por eso Cristo dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Pero hacemos la pregunta en la Biblia, ¿pero era Cristo Jesús el Padre? No. Su propósito y su tarea de Jesús era no venir a hablar de sí mismo, sino venir a hablar y hacer las obras ¿de quién? Del que lo envió, del Padre. ¿Sí? Entonces, si me permite, tantito, hermano. Entonces, vamos a seguir leyendo la Escritura. Dice, verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado ¿en dónde? En el Hijo. A ver, aquí tenemos otra característica. El Hijo viene, habla las palabras del Padre, hace las obras del Padre y glorifica ¿a quién? Al Padre. ¿El Hijo habla de sí mismo? No, hermanos, eso es lo precioso del plan de salvación. Que nos enseña la divinidad a ser completamente abnegados. Y nosotros, como hijos de Dios, no debemos hablar de nosotros mismos, debemos seguir el ejemplo de lo que está en la Biblia y hablar ¿de quién? De Jesús. Hablar del Padre, hablar de Jesús, hablar de... Sí, hermano. Eso mismo es lo que se espera de nosotros, que no hagamos nuestras obras, sino que hagamos las obras del Padre o las obras de Jesús. Y eso no me convierte a mí en Jesús, el hecho de que yo haga la obra de Él. Él espera que yo tenga la mente de Cristo y no por eso soy Cristo. Así es, exactamente. Cuando nosotros hablamos como Cristo, perdonamos como Cristo perdonó, no en el sentido de la divinidad, porque Él perdonó como Dios, sino perdonar a los que nos ofenden, en ese sentido. Nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Y es como dice Pablo, ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí. Pero nosotros no somos ¿qué?
Cristo, nosotros no somos Dios. Bueno, entonces hasta aquí hacemos un resumen. El Hijo viene a hablar del Padre, viene a hacer las obras del Padre y viene a glorificar al Padre, pero el Hijo se hace carne y el Padre no se hace ¿qué? El Padre es espíritu, Dios es espíritu, ¿sí? El Hijo, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Bueno, y habitó entre nosotros. Adelante, seguimos, verso 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí entra lo que la hermana Güey le llama la tercera persona de la divinidad. El deseo de todas las gentes. Verso 16. Y yo rogaré ¿a quién? Al Padre. ¿Y qué dice ahí? ¿Y os dará qué? ¿Qué significa otro? Otro significa que es el mismo. Cuando tú le dices, mira, aquí estoy yo, pero está otro. ¿Es el mismo? No, no es el mismo. ¿Pero en qué sentido es el mismo entonces? En mente, en carácter y en propósitos, pero en persona es otro. Es otro. Ahora, la palabra aquí, otro, ¿sí? Vamos a ver, y Él os dará otro ¿qué? Otro consolador. Y en griego mencionó nuestro hermano la palabra en griego consolador, ¿qué es? Paracletos. Paracletos. ¿Y qué significa paracletos? Bueno, es más fácil entenderlo. En el Imperio Romano y en Grecia, ¿cuántos han comprado? Han ido a comprar algo y le dicen, usted es muy buen cliente. ¿Cuántos le han dicho así? O cuando ustedes venden algo y ustedes tienen clientes. ¿Sí tienen clientes o han sido clientes? Todos hemos sido clientes. ¿Sí? A ver, ¿quién es un cliente? El que me compra algo mío. Bueno, ¿por qué estoy hablando de la palabra cliente? Porque la palabra parácletos, para significa al lado de o juntamente con. Es una preposición griega. ¿Sí? Y kletos es la palabra en griego que significa asistente o ayudador. Pero de allí también procede la palabra del latín cliente. Por eso les preguntaba la palabra cliente. ¿Quién ha sido un cliente? ¿Verdad? Un cliente es el que está juntamente con alguien que está haciendo una obra, que está vendiendo. ¿Sí? Que está haciendo una obra. Que tiene una comunión en compraventa. Ajá, que hay un trato con, ¿verdad? Si el hermano está vendiendo ese celular y yo se lo quiero comprar, ¿y estamos en qué? Juntamente con. Paráclitos es alguien juntamente con alguien que te va a ayudar a algo. En un negocio están Ajá, comparando. están en el caso de negocio, están en un negocio. Pero aquí es algo más bonito. Es un beneficio para ambos. Sí, es un beneficio para ambos. ¿Sí? Entonces cuando dice, vamos a entender. Verso 14, verso 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Quién está hablando? Cristo. Y Cristo está diciendo que viene ¿qué? Otro. No está diciendo yo soy la misma persona. Está diciendo viene otro. ¿Y otro quién? Consolador. Y la palabra parácletos significa otro que venga en tu ayuda. En pocas palabras. Otro que venga a ayudarte porque tú eres, en palabras de el contexto histórico de la palabra parácletos, Cristo está diciendo, ustedes son mis clientes, ustedes están junto conmigo, pero va a venir otro también que ustedes van a ser sus clientes. ¿Me explico? ¿Sí? Así de sencillo, lo repito una vez más. Jesús está diciendo, yo vine a morir por ustedes. Si ustedes están en mí, yo en ustedes, ustedes van a llevar mucho fruto. Juan 17, etc. Dice, pero va a venir otro que también ustedes lo van a necesitar. Él va a trabajar para ustedes y ustedes lo van a necesitar a Él.
la palabra es otro, no está diciendo yo mismo. ¿Pero en qué sentido yo mismo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Pero aquí se define que en personalidad la Biblia lo presenta como otro. ¿Otro qué? Consolador, otro ayudante. ¿Sí? Y miren, para ver la realidad vamos a Romanos. Romanos capítulo 8. Sí, hermano. Adelante, hermano. Va a tener más tiempo, porque está muy interesante. Ajá. Entonces, hermano, en el pasado he hecho algunas investigaciones sobre esto porque sí se me ha hecho un poco duro. Pero yo he entendido también ahí en la palabra otro, Sí. que en el griego se emplea diferente la palabra otro a como nosotros lo empleamos. Yo puedo decir, aquí tengo una silla y allá está otra silla. Pero en el griego allí no me da pie para que yo diga eso, que tengo una silla y allá tengo otra. Allí quiere ser otro, pero para referirse que es igualito al otro. Es decir, que son dos iguales. ¿Sí? Aquí veo la diferencia entre esa silla y aquella, que es otra, pero es diferente. En el griego ahí la palabra otro me da a entender que es otro, pero es igualito. Cuando el Señor Jesús dice, enviaré otro consolador, está diciendo que Jesús es un consolador, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo es otro consolador, pero igualito. Es lo que yo he entendido, no sé. Bueno, vamos a continuar. Gracias por su comentario, hermano. Así es. Cuando dice otro consolador, implica que Cristo es ¿qué? Un consolador. Bueno, le dije que íbamos a ir a Romanos, pero vamos a seguir ahí en Juan. ¿Está bien? Y después remachamos con Romanos. Vamos. Yo creo que movemos tantito esto. Es que traigo esta tos porque viajamos desde Bolivia, Santa Cruz, hasta frontera con Chile. Viajamos en avión porque era casi 12 horas de camino. Pero, perdón. Llegamos a una altura de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Son los Andes. Y allí no se siente el cuerpo. Si usted no está acostumbrado, el cuerpo no se siente. Y empieza como a faltar el aire. Y sí está frío, y es otra cosa. Y luego bajamos ese mismo día a nivel del mar. Y a partir de ahí como que me afectó un poco. Pero ya lo traía un poquito desde Bolivia. Ya se me ha quitado mucho esta tos. Simplemente son flemas que se quedan aquí, pero me agarró de ahí, pues. Entonces, por eso traigo esa situación. Ya me he estado tomando muchos remedios naturales, jarabes naturales, con miel, con eucalipto y todo. Ya, gracias a Dios, va disminuyendo. Bueno, avanzamos. Entonces, hasta aquí entendemos que Cristo está diciendo, yo voy a ir al Padre, pero el Padre está en el cielo. Pero viene otro en su ayuda. Eso significa otro consolador. Se necesita, el hombre ha caído tan bajo, hermano, el pecado es tan degradante que se necesita la acción conjunta del Padre, del Hijo y del otro ayudador, del otro guía. Seguimos leyendo. Juan, capítulo, ¿en cuál estamos? 17. Juan, capítulo 16. Y dice aquí, no, estamos en el 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál iba a ser el papel del otro consolador, el otro guía que necesitamos, el otro ayudante? Que esté con nosotros, ¿para quién? Para siempre. Bueno, si Cristo vino a hablar solamente del Padre, entonces el otro consolador, ¿de quién iba a hablar?
Vamos a ver la escritura. Dice, verso 17, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ven ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y será con quién, vosotros. Y luego miren lo que dice aquí, no os dejaré huérfanos, vendré ¿a quién? A vosotros. Entonces, el otro consolador, dice Cristo, no los voy a dejar huérfanos. ¿De quién está hablando? Del mismo, de Cristo. En otras palabras, el otro consolador, ¿de quién iba a hablar? Vamos a la Biblia. Verso 26, de ahí mismo, del 14-26. Dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. A ver, si el Hijo iba a hablar solamente del Padre, entonces el otro consolador, el otro guía, ¿de quién iba a hablar? Iba a hablar, iba a recordar no solamente de quién, de las palabras, de las obras de quién, de Cristo. Era como Cristo mismo. Iba a recordar todo lo de Cristo, así como el Padre iba a recordar todo lo de quién, todo lo de Dios, perdón, el Hijo iba a recordar todo lo del Padre, iba a hablar todas las cosas del Padre, iba a glorificar al Padre. El Espíritu Santo iba a hacer algo semejante. Iba a recordar todas las obras del Hijo, todas las palabras del Hijo. Recuerden, por ejemplo, cuando dice, cuando los lleven a los tribunales, no se preocupen de qué van a hablar. ¿Por qué? ¿Quién iba a recordar todas las cosas? El Espíritu Santo, el otro consolador, les va a recordar todo lo que yo hablé y dije. Pero todo lo que habló y dijo Cristo Jesús, ¿de dónde lo habló? Del Padre. ¿Sí? Miren, vamos a seguir leyendo. Es como la cadena de la revelación, ¿no? Ajá. Así es de Hebreos. Sí, es como la cadena de la revelación, dice mi hermano. Ahora miren, vamos a seguir leyendo este concepto. El verso, capítulo 15, verso 26. Capítulo 15, verso 26. Vamos a la Biblia. Capítulo 15, verso 26. Pero cuando Él viniere, ¿qué dice? El consolador, el otro ayudador, el otro guía, ¿verdad? La palabra parácletos, el cual, ¿qué dice allí? Yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Qué dice allí? Él dará ¿qué? ¿De quién? Entonces la obra del Espíritu Santo iba a ser hablar de toda la obra de quién? De Cristo. Nos está diciendo con toda claridad que el Sí. Espíritu Santo procede del Padre, no del Hijo. Bueno, tanto la Biblia nos dice, ¿verdad? Miren, la hermana Juárez dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Pero lo que sí podemos hablar, ¿verdad? Es lo que está revelado, ¿sí? Tanto dice que el Padre lo iba a enviar, tanto dice que el Hijo lo iba a ¿qué? A enviar, ¿verdad? Dicen los dos. Bueno, pero estamos hablando, hasta aquí hacemos un resumen. Así como el Hijo habló, hizo y glorificó al Padre y del Padre, así el Espíritu Santo iba a dar testimonio ¿de quién? Del Hijo, de Jesús. Todas las cosas que hizo Jesús. De hecho, la hermana de Juárez dice que sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, pues nosotros no, el plan de salvación no se hubiese completado. Porque Cristo hubiera venido a morir en la cruz, claro, hubiera resucitado, hubiera ido al cielo. Pero sin el otro guía, nosotros no tendríamos la posibilidad de ser regenerados. Bueno, seguimos leyendo. Capítulo 16, verso 7. Capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, es necesario que yo vaya, pero si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré. Ahí está hablando que también el Hijo lo envíe.
Ahora, pregunta a los que saben, y yo creo que aquí todos sabemos. Verso 8 dice, y cuando Él viniere. A ver, la palabra Él, ¿cómo la tienen allí? ¿Con acento o sin acento? Con acento en la E. ¿Eso es pronombre qué? Personal. Habla de una persona. La gente está diciendo, no, es que la Biblia no dice que el Espíritu Santo no es una persona, que es nada más un soplo y ya. Pero aún los traductores saben, y por eso le pusieron el acento, porque cuando dice, cuando Él viniere, vean la diferencia. Este es un pronombre personal, y vean la diferencia en el verso 7 donde dice el Consolador. ¿El Consolador tiene acento allí? No, porque ¿qué es en la gramática la palabra el Consolador o la frase? Es un sujeto, ¿sí? Pero con el acento es ¿qué? Es persona, ¿sí? Es un pronombre personal. Veámoslo, lo tenemos en el verso 8, cuando Él viniere. Entonces ya entendemos que es otro aparte de Cristo, y ese otro es Él. Es persona, ¿sí? Es persona. Cuando Él viniere, ¿qué es lo que dice? Redarguirá al mundo. ¿Cómo dicen sus versiones? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué más? Y de juicio. ¿Cuál es la obra y el papel del Espíritu Santo? ¿Testificar de quién? ¿De Cristo? ¿De Cristo? Y recordarnos a nosotros que Cristo murió por nuestros, y recordarnos que somos transgresores de la ley, pecadores, y convencernos de la justicia de Cristo. El papel de la obra del Espíritu Santo, hermanos, ha sido muy olvidado por la iglesia. Sí, correcto, debemos hablar del Padre, correcto, debemos hablar del Hijo, pero nuestra necesidad aún mayor como iglesia, y no es echar de menos la obra del Padre ni del Hijo, nuestra necesidad mayor es porque hablamos menos de, dice la hermana White, pero nuestra necesidad es comprender y entender aún más profundamente la obra del Espíritu Santo, porque es la tercera persona ¿de quién? De la divinidad. Él es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin esa obra, yo puedo ver a Jesús en la cruz del Calvario, aquí en los evangelios, lo puedo ver en el santuario, pero si no cedo mi corazón a la obra de convencimiento de pecado, ¿cómo me quedo? Muerto, perdido. Por eso hoy los hermanos que se van a bautizar, Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, es necesario que nazcas del agua, pero también ¿de quién? Del Espíritu. Y quizá muchos de los que estamos aquí nos hemos bautizado del agua, pero hemos comprendido quizá en poca cantidad, voy a usar esa palabra, la obra y el poder de la tercera persona de la divinidad. Dice, el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Porque cuando llega esa obra del Espíritu Santo a nosotros, que es hablar de Cristo y convencernos de pecado, justicia y de juicio, el que es nacido del Espíritu es como el viento, no sabe ni a dónde va, ni qué, ni de dónde viene. Por eso el libro de los Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo en su totalidad, en otras palabras, la tercera persona de la divinidad tomó control de la iglesia primitiva. Amén. Y la tercera persona de la divinidad, dice la hermana White, y eso es algo interesante, en el Armagedón, ¿sí? Cuando venga la última guerra contra el pueblo de Dios, dice que el Espíritu Santo irá a la cabeza del pueblo de Dios, irá en la batalla. Amén. Ahora bien, no sé si ya se me pasó el tiempo, pero tengo más tiempo. Ahora, hasta aquí solamente hemos de manera rápida aclarado
dos conceptos. Primero, que así como el Hijo testifica del Padre, así el Espíritu Santo testifica ¿de quién? Del Hijo. Aunque el Hijo vino a testificar del Padre, la obra del Hijo fue distinta. ¿En qué sentido? En que fue el Hijo que se hizo carne, vivió como nosotros y dice Romanos que se compadece ¿de quién? A ver, vamos a Hebreos, más bien Hebreos. Vamos a Hebreos, para entender un poquitito más. Hebreos. Capítulo 5, verso 2. Hebreos capítulo 5, verso 2. Porque algo semejante a este verso, vamos a ver que también hace la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Capítulo 5, verso 2 dice, que se puede, de Hebreos, que se puede compadecer de quienes, de los ignorantes y extraviados, pues Él está también rodeado de ¿qué? Sí, Hebreos 5, 2. Pues Él está también rodeado de ¿quién? De debilidad. ¿De quién está hablando ahí? ¿Cristo Jesús? ¿Sí? Cristo Jesús supo lo que es ser tentado. Tomó nuestra naturaleza humana caída, lo dice Primeros Escritos, página 150. ¿Sí? Y aquí lo dice, tomó nuestras debilidades, tentado en todo, dice más adelante, pero ¿sin qué? Más atrás, porque en cuanto él mismo, capítulo 2, verso 18, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero ahora vamos a entender cómo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a entenderlo en el contexto de la divinidad. Cristo Jesús vino a hablar del Padre, a hacer las obras del Padre, a glorificar al Padre. Pero en su carne estuvo rodeado ¿de qué? De debilidad. El diablo vino y lo tentó, pero nunca cayó ni cometió pecado. ¿Sí? Nunca. Ahora, cuando el Hijo muere, resucita y se va al Padre. Amén. ¿Y a qué se va? Nosotros lo sabemos. Va como un intercesor. Amén. Por nosotros. Porque Él estuvo rodeado de debilidad, pero no cayó. Y esa palabrita muchos la pueden interpretar, simplemente se llama naturaleza humana caída. Naturaleza humana caída. Así que primer punto, aún en su naturaleza humana caída testificó del Padre. El Espíritu testifica ¿de quién? Pero así como Jesús tuvo una naturaleza humana caída, la obra del Espíritu Santo es otra distinta. Así como la obra de Jesús fue muy distinta a la del Padre en su naturaleza humana caída, la obra del Espíritu Santo es meterse ¿a dónde? Convencerme. ¿Dónde? Aquí, en el lóbulo frontal. ¿Cuántos han estudiado o escuchado un poco del lóbulo frontal? Varios hermanos. Aquí es donde está el pensamiento. Aquí es donde se mete la música, donde se meten las ideas, donde se mete todo aquí. Y la obra del Espíritu Santo es venir a trabajar aquí. Amén. Convencerme de todo lo que hizo Cristo en mi naturaleza humana caída, pero sin pecado Él, es venirme a convencerme aquí de que debo de aceptar esta vida santa, este sacrificio santo, para volver a ir ¿a dónde? Al Padre. Amén. Ahora, vamos a entenderlo de una manera muy bonita. Vamos ahora sí a Romanos. Y hermano, quizá este tema quede abierto para que se estudien en todos los grupos, pero por lo menos es necesario entender que el viento de doctrina que dice que el Espíritu Santo es el mismo Cristo,
la misma persona. La Biblia lo desmiente, ¿se dan cuenta? Porque muestra otro y le llama él. ¿Sí? Entonces no es el mismo. Ahora, ¿en qué sentido? Y vamos a clarificar esto. ¿En qué sentido? Por aquí tenemos la cita. A ver, permítanme. ¿En qué sentido el Espíritu Santo es el mismo Cristo? Bueno, pues en el sentido que no habla de Él, sino habla de ¿quién? Toda la obra que va a hacer hablar y testificar de ¿quién? De Cristo. Es como decir que Jesús le dijo a Tomás: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Bueno, la obra de Cristo era testificar del Padre, pero Cristo no era ¿quién? El Padre, era una persona distinta. Así, cuando la hermana White dice que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, pero de vestido de ¿qué? De su humanidad, va en tono y de acuerdo con la Biblia, en el sentido de que toda la obra que hace el Espíritu Santo es la obra de ¿quién? Es la obra de testificar de Cristo y hablar de Cristo. Le llamaron cristianos porque hablaban de Cristo. Y le llamaban cristianos a los cristianos porque hablaban de Cristo. ¿Sí queda claro en qué sentido es? Ahora vamos a entender de acuerdo a esta cita. A ver, déjeme ver, porque esta cita, aquí está. La cita por aquí estaba. Se me fue. Pero por aquí estaba la cita. Este material lo preparó otro hermanito, pero yo nada más agarré la cita. Miren, ahora entendemos de acuerdo a la Biblia esta cita. Estorbado por la humanidad. Yo no sé por qué. Aquí se ve bien, pero ahí no se ve bien. Está abierto. Está acá. Ah, por eso. Ahora vamos a entenderlo en base a la Biblia. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar, ¿qué? Presente. Personalmente. Por lo tanto, para la ventaja de sus discípulos, Él debía abandonarlos para ir a su Padre. Y enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo para ser su sucesor, es su representante. ¿Sí? Porque Él viene a hablar de Él, es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo viene a hablar de Cristo, viene a testificar de Cristo, pero es otra persona. ¿Sí? Y el sucesor de Cristo en la tierra no es el Papa, ni Ted Wilson, ni predicadores de sostén propio, de quien sea, porque muchos toman a los predicadores de sostén propio como papas, y eso está mal, ¿verdad? Entonces, ¡ay, es el ungido! No. Dice aquí, Él debería abandonarlos para ir a su Padre y enviar al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. A ver, cuando, hablando humanamente en un lenguaje muy de nosotros, cuando alguien se muere, o incluso antes de que se muera, si ve que ya no va a seguir con sus capacidades mentales, o por su salud, etcétera, un padre le deja ¿qué? La industria al hijo. Pero va a representar todo lo que hizo el padre, pero es otra persona el hijo, ¿me explico? Dice, el Espíritu Santo es el mismo. ¿En qué sentido es el mismo? En que va a venir a hablar de ¿quién? De Cristo. En ese sentido, el Espíritu Santo es el mismo ¿quién? Cristo. En que iba a venir a hablar de ¿quién? De Cristo. Pero es otra persona. Es otro guía. Pero su papel era hablar de ¿quién? De Cristo. Por eso Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Voy a estar. Pero ¿cómo va a estar todos los días hasta el fin del mundo? Si estás allá arriba con el Padre intercediendo. Bueno, es que el otro consolador va a venir, la tercera persona de la divinidad, pero Él va a hablar de mí y les va a recordar todo lo que yo les recordé y va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a hacer en Él, dice Cristo, pero Él tiene otra persona distinta a mi obra que yo vine a hacer. ¿Sí? Pues que el énfasis en el contexto ese está lo limitado de la humanidad de Cristo. Eso es lo que está tratando. Ajá. O sea, Cristo en su persona no podía meterse, pues. Sí.
en nuestra, aunque lo podía hacer divinamente, pero miren hermanos, este es el plan de salvación que es incomprensible en su totalidad para nosotros, solo lo revelado lo podemos comprender, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es el mismo Cristo, revestido de su personalidad humana, ¿y qué dice? Independiente de qué? De ella. Entonces, independiente de la persona de Cristo significa que no es el mismo ¿quién? Cristo en persona. ¿En qué sentido es el mismo Cristo? En que iba a testificar ¿de quién? De Cristo. Iba a hablar de Cristo. Pero es otro consolador. Repito, hermanos, esta cita está siendo mal usada y los hermanos, si no la sabemos, nos van a marear y muchos terminarán solamente bautizándose nada más en el nombre de Jesús, porque allá llevan. Pero, ¿por qué Sí. no tomar las cientos de citas que hay muy claras? Sí, hay muchas citas. Y la característica de un viento de doctrina es que te agarran una cita y de allí ellos se basan para enseñar el error. Ahora miren hermanos, vamos al libro de Romanos. ¿Quedó claro hasta aquí que es otro consolador? Que habla y testifica de Cristo. En ese sentido, Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque la obra del Espíritu Santo iba a recordarnos toda la obra de Cristo, todas sus palabras. ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? ¿Sí? Y la Biblia misma dice Él, es decir, pronombre personal, otra persona. Jesús está diciendo otro consolador. Yo soy uno, viene otro. ¿Sí? Ahora, miren qué bonito nos lo clarifica el libro de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 8. El que ha leído Romanos habla del gran tema de la justificación por la fe. ¿Amén? Sí. El gran tema de la justicia de Cristo. ¿Sí? La hermana White dice que solo hay un requisito para ir al cielo y es el mismo que ha sido siempre: la perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero tú y yo no tenemos esa perfecta obediencia, pero Cristo ya la tuvo en la tierra. Ahora, la obra del Espíritu Santo es inculcar en nosotros, poner en nosotros esa perfecta obediencia que ya logró Cristo. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si nosotros nos levantamos cada día y no pedimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos convertimos entonces sí en legalistas, querer guardar la ley por nosotros mismos. Bueno, vamos a Romanos. Y con estos 2 o 3 versos termino esta pequeña participación. Romanos capítulo 8, verso 34. Es más, empezamos desde el verso 32 para tener un contexto claro. Romanos capítulo 8, verso 32. Dice así: el que aún a su propio hijo no perdonó. ¿De quién está hablando? Del Padre. Antes le entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. El que su perfecta justicia nos la regala a través de Cristo. Y el que hace eficaz esa justicia en nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Repito, Dios nos regala su justicia a través de Cristo. Por su muerte, por su vida justa. Nos dice, te la doy. Es gratis. Pero el que hace eficaz esa obediencia santa y perfecta de Cristo a la ley de Dios en mi vida es el Espíritu Santo. Es Él. Ahora sigue diciendo la Escritura. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede ¿por quién? Por nosotros. Amén. Ahora, Cristo está intercediendo por nosotros. Ahora vamos a ponerlo en estas palabras. Cristo ante el Padre es el que me representa a mí, o el que me representa a mí ante el Padre es
Cristo. Y Él intercede por mí. Él dice, Padre, mi sangre, por aquellos que están pidiendo tu justicia. Él es el puente. Él es el puente que nos une ¿con quién? Con Dios. Con el Padre. Amén. Sí, hermana. Y también el Espíritu Santo. Ahí voy. Permítame un momentito, hermanito. Primero estamos clarificando la intercesión que necesitamos nosotros delante de quién? Del Padre. Y el Hijo es el puente entre nosotros y el Padre. Pero sucede que nosotros estamos en la tierra también. Y aquí en la tierra nosotros necesitamos ayuda. Estamos limitados, ¿no? Muy limitados. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es el representante de Cristo. En otras palabras, ¿sí? El representante de Cristo para nosotros aquí en la tierra. Vamos a leerlo y ahorita lo explicamos más. Ahí mismo en el capítulo 8, verso 26. Capítulo 8, verso 26. Dice así. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda ¿en qué? A ver, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras flaquezas? ¿Se acuerdan que Cristo estuvo rodeado de nuestras debilidades? Sí, Cristo estuvo rodeado de nuestras debilidades, pero sin pecado. Ah, sí, ahorita lo leo eso. Sí. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo te ayuda a ti y a mí en nuestras flaquezas? Vamos a leerlo, esta cita muy bonita que dice el Espíritu de Profecía en inglés. Consulté varias citas, pero esta es una de las citas que más me gustó. ¿Cómo es que el Espíritu Santo me ayuda en mis flaquezas? Dice así. Romanos 8:26, ¿lo ven aquí? Dice, así el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras flaquezas. Porque nosotros, ¿qué dice? No sabemos cómo hemos, ¿qué? De orar, cómo hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos, ¿qué? Indecibles. Ahora vamos a ver lo que dice la hermana White. We must not only pray, no solamente debemos orar en el nombre de Cristo. Sí, debemos orar en el nombre de Cristo, pero algo más. Dice, pero, es decir, orar también por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que dice que el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros con gemidos indecibles. Tal oración Dios se deleita en contestar. A ver, hermano, ¿qué oración Dios se deleita en contestar? La oración que es inspirada por el Espíritu Santo. Oiga, pero ¿cómo hago una oración inspirada por el Espíritu Santo? A ver, la misma Biblia dice que el Espíritu Santo se deleita, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras ¿qué? Y entonces, ¿cómo una oración puede ser inspirada por el Espíritu Santo? Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Cuando con earnestness, earnest es cuando tú quieres realmente hacer algo. Se me fue la definición clara. Pero earnest significa cuando tú realmente deseas hacer algo. Cuando tú realmente lo deseas y con la intensidad, y con una intensidad nosotros hacemos una oración en el nombre de Cristo. Dice, allí hay una intensidad de un juramento que Dios está a punto de contestar nuestra oración abundantemente sobre todas las cosas que nosotros pidamos. El Espíritu Santo será, escuchen bien,
Esto significa que nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo será dado a aquellos quienes buscan su poder y gracia, y les ayudará en sus debilidades cuando nosotros tenemos audiencia con Dios. Amén. Cuando tú vas y yo y todos vamos y caemos de rodillas y le decimos: Dios, tengo esta debilidad, tengo este defecto de carácter, no puedo, Señor. Ahí viene el Espíritu Santo y dice: para eso estoy aquí. Amén. Y el Espíritu Santo: yo te voy a ayudar. Empieza a pedir, empieza a decirle a Dios lo que tú necesitas. Y entonces el alma se empieza a abrir a Dios. Estoy cansado en esto, no puedo vencer aquello, he luchado así, acá tengo este problema con mi esposo, esposa, lo que sea. Todas mis enfermedades, infirmities en inglés, todas mis debilidades. Y el Espíritu Santo comienza a sacar eso. Amén. Porque nosotros solos no lo vamos a sacar nunca. Entonces, esa oración que pide ayuda al Padre, esa oración, el Espíritu Santo se deleita en el Padre, se deleita en contestarla, porque es el Espíritu Santo que nos empieza a ayudar a decir: habla de tus debilidades a Dios, háblale de tus defectos de carácter a Dios. Y el Padre está más que presto en ayudarnos a contestar esa oración. Amén. Dice, porque nosotros no podemos pedir como qué, como conviene. ¿Qué le pedimos a Dios? Miren, vamos a ser honestos y sinceros. Muy poco le pedimos a Dios que nos ayude en nuestras debilidades. Señor, necesito una llanta para mi bicicleta, ¿verdad? Necesito 1,000 pesos para pagar la renta. Necesito trabajo. Y Dios dice: pero ¿cuánto me vas a pedir para que tú empieces el proceso de transformación y puedas llegar a casa? ¿Cuándo? Señor, gracias en esta semana porque me diste comida. No estoy diciendo que no hay que ser agradecidos, pero si siempre le pedimos cosas y cosas y cosas y nunca le pedimos ¿qué? Que nos ayuden ¿qué? En nuestras debilidades, la obra del Espíritu Santo se queda corta en nosotros. Han dicho que no se puede ser fiel a los mandamientos. Y en la organización han dicho que no se puede, cuando la Biblia dice que toda la obra de la tercera persona de la divinidad está a nuestra disposición cuando caemos de rodillas. Amén. Y allí dice: Él es el otro consolador, te va a venir a consolar. Ándale, abre tu corazón a Dios. Estoy dispuesto a hacer la obra en tu corazón para que esta oración en el nombre de Cristo Jesús sea contestada por el Padre. Amén. Y así, hermanos, la divinidad se une con la humanidad. Ahora, quiero decirles lo que dice aquí la Escritura, pero en el contexto en que se escribió. La Escritura se escribió en un contexto, se escribió en griego, ¿correcto? Y los escritores, los que han leído mensajes selectos, tomo 1, la introducción, hablando de la inspiración de la Escritura, léanlo, se los recomiendo, hermanos. Los escritores escribieron en lenguaje humano, por eso Habacuc habla de animales, de majada, Juan habla de el amor que vivió con Cristo. La Biblia se escribió en lenguaje humano, en un contexto en que se vivía. Vamos a poner este ejemplo. Con este ejemplo vamos terminando. Cristo es mi abogado, ¿cierto? Ante el Padre. Pero el Espíritu Santo es también ¿qué? Mi abogado ante Jesús. Mi abogado ante Jesús. Amén. Repito, Cristo es mi abogado ante el Padre, porque yo necesitaba la sangre y la vida perfecta de Cristo en mi vida por la fe para estar en paz con Dios. Romanos 5:1. Él es mi abogado ante el Padre. Pero mi abogado, mi parácletos, mi otro ayudador ante Jesús es el Espíritu Santo. Porque nuestro caso, vamos a hablar en un caso judicial. Estamos acusados de transgresores de la ley, ¿cierto? Sí. Y no es cualquier caso.
Como transgresores de la ley, estamos condenados ¿a qué? Solo piensa que vas a una corte y te dicen cadena perpetua, no para usted, es pena de muerte. ¿Qué dice la gente cuando a alguien lo condenan a pena de muerte? ¿Qué dice la gente? ¡Ay, qué inhumanos! Les van a meter una inyección, le van a poner en la silla eléctrica. ¡Qué inhumanos! Mejor que lo dejen vivir. ¿O no dice la gente así? Hermanos, estamos condenados a muerte. ¿Y saben qué hizo el plan de la salvación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exactamente dijeron. La paga del pecado es ¿qué? Y los hombres condenados a muerte, su caso es desesperante. Necesitan dos abogados. Uno ante el Padre y otro ante el Hijo, para que puedan ser hallados, aceptados ante el amado Cristo Jesús. Hemos caído, el pecado nos ha hecho merecedores de la muerte eterna. En el tiempo de los griegos se hablaba de que cuando una persona tenía un caso muy difícil, tenía un abogado que le ayudaba a redactar su declaración. Escuchen bien esto, porque esto es muy importante. No sabía cuando, a ver, incluso el día de hoy, si alguien te dice, necesitas ir a la corte, estás acusado de esto, ¿tú sabes el lenguaje de la corte? ¿No? ¿De leyes? ¿Sabemos? No. Y cuando el caso es desesperante, hasta por eso hay buffets de abogados, ¿sí o no? Porque todo un grupo de abogados se reúne para ver cómo vamos a ayudar a una persona. Entonces, en el tiempo de los romanos, en el tiempo de los griegos, cuando el caso era muy difícil y muy desesperante, un abogado venía para orientar a la persona lo que debía decir. Ese es el papel del Espíritu Santo. Amén. Y otro abogado presentaba su caso ante el juez. Porque nosotros no sabemos pedir como conviene, porque estamos acusados y sentenciados a muerte eterna. Y necesitamos este abogado, el Espíritu Santo, que nos ayude a pedir como conviene. Paráclitos también es sinónimo el que te representa ante una corte, otro abogado. Nuestro caso es desesperante. Sin el Espíritu Santo y sin Cristo y sin el Padre es desesperante. Es decir, estamos sentenciados a la muerte. Pero gloria a Dios por la obra y el papel de la tercera persona de la divinidad, el otro consolador, que Él viene y me dice, sabes que tú estás sentenciado a muerte, pero ni sabes cómo pedir que no sigas sentenciado a muerte. Pero solamente abre tu corazón y yo te voy a enseñar a pedir cómo tú salgas de eso. Y cuando tú pidas, ¿qué es lo que nos sentencia a la muerte? Nuestras ¿qué? Debilidades. Mi especialidad, dice el Espíritu Santo, mi especialidad es ayudarte a pedir para que tú venzas esas debilidades. Amén. Esa es mi especialidad, dice el Espíritu Santo. Y cuando vayas allí, yo te voy a ir guiando, te voy a ir guiando a la verdad. No te voy a dejar, voy a estar siempre contigo. Oye, gracias, es lo que necesito. No estamos luchando solos. Hermano Maya, Sí. El Espíritu Santo sabe cuando estamos desesperados, Sí. y sinceros. Ajá. Pero sabe cuando estamos desesperados y no somos sinceros con Él. Correcto, nuestro hermano está diciendo. Porque A ver, dígalo, hermano, para que lo escuche. El Espíritu Santo, hermano, sabe cuando nosotros estamos desesperados y sinceros. Pero también sabe cuando estamos desesperados, hermano, y no somos sinceros con Él.
Cuando somos sinceros con Él, la respuesta está y la hemos visto. Pero cuando somos hipócritas, hermano, delante de la presencia de Dios, vamos y corremos con los humanos, porque no recibimos del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, el Espíritu Santo no puede ir ante el Padre, ante Jesús, porque no somos sinceros. Pero cuando nuestra sinceridad, aunque sabe el Espíritu Santo que no es la correcta, la que está, las palabras correctas, la forma correcta, Él lleva eso ante Jesús correctamente. Amén. Es lo precioso, porque nosotros no sabemos pedir como qué, como conviene. A veces le decimos, viene la obra del Espíritu Santo en nosotros y empezamos a pedirle al Padre: Padre, esto, yo pienso que es así, Padre, yo pienso que es fulana y sutana persona, o tal y tal circunstancia. Él ve nuestra sinceridad, pero el Espíritu Santo interpreta las cosas como realmente son, porque Él conoce no solamente nuestro corazón, sino conoce el corazón de todos los que nos están rodeando. Amén. Amén. Hermanos, es preciosa la obra del otro Consolador. Hallamos consuelo, encontramos realmente consuelo, porque Él viene y nos ayuda donde realmente necesitamos ayuda. Hace efectiva la sangre, el sacrificio de Cristo, su intercesión de Cristo, la hace efectiva en esta naturaleza humana caída, y es su papel también en nosotros glorificar al Padre, venciendo por la sangre de Cristo nuestras debilidades. Qué preciosa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sí? Así que hacemos un resumen, hermanos. Hacemos un resumen. El Hijo vino a hablar, obrar y testificar ¿de quién? Pero el Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo es el otro, es el tercera persona singular. ¿Sí? ¿En qué sentido se aplica la cita que es el mismo Cristo? En el sentido que es Dios y que iba a hablar específicamente de las obras de ¿quién? De Cristo. La obra del Espíritu Santo, su especialidad es regenerarme. Amén. Ayudarme en mis debilidades. Y cuando le pido a Dios, como dice la hermana Guay, el Espíritu Santo es dado a aquellos que buscan su poder y gracia, y nos ayudará en nuestras debilidades cuando entramos en audiencia con Dios. Amén. Y Él intercede. Cuando empezamos a orar, pero cuando le empezamos a orar de corazón, el Espíritu Santo está hablando. Y eso es un misterio. ¿Cómo es que toma nuestras palabras y nos hace hablar lo que realmente necesitamos? Amén. Esa es la preciosa obra del plan de salvación para nosotros, transgresores de la ley de Dios, inmerecidos. No lo merecemos. Sentenciados a la muerte, hay un plan de vida eterna para nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. Y alabemos a nuestro Padre Dios. Hay un himno que dice: a nuestro Padre Dios. Y luego dice, ¿lo cantamos? ¿Qué número es? 5. 5. Y allí habla de la obra del Padre, del Hijo y de quién? Hola. Y del Espíritu Santo. ¿Dónde está ahí? Y no estamos solos. Todos los que hayamos venido a este congreso, que estemos luchando, y todos estamos luchando. Por eso la hermana Juan dice: la santificación es un proceso que dura ¿qué? Toda la vida. Está hablando de luchar y luchar y luchar y poner y exponernos todos nuestros defectos hasta que lleguemos a la estatura del hombre perfecto en Cristo Jesús. Amén. Es lo que dice la Biblia. Hacemos nuestra voz.
fulgor, me muestras el amor de ¿quién? De Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, mostrarnos el amor de Cristo. Vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias por el precioso plan de salvación. Porque diste a Cristo Jesús y abnegadamente Él vino, se humilló a sí mismo y tomó no solamente nuestras enfermedades y dolores, sino también nuestra propia naturaleza caída. Y se compadece de nuestras debilidades delante de ti, oh Padre. Intercede. Pero el hecho de que se compadezca no quiere decir que las tolere, sino sabe la lucha que hay en cada corazón humano y muestra el poder de su sangre preciosa para ser vencedores. Te agradecemos por la obra del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a pedir, y tu palabra dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias, porque tenemos dos abogados. Un abogado que nos representa delante de Dios, Cristo Jesús, y otro que representa a Dios ante nosotros, el Espíritu Santo. Y nos ayuda a pedir como conviene. Porque nosotros sin esa obra preciosa del Espíritu Santo no sabríamos pedir. Perdónanos, Padre, si hemos dejado a un lado esa obra preciosa del Espíritu Santo y nosotros queremos pedir a nuestras ganas, a nuestros deseos, a nuestras maneras terrenales de pensar. Pero lo más importante en la obra del Espíritu Santo es que nos habla y hace efectiva la vida de Cristo en nosotros, para que tengamos ese precioso carácter que es el requisito para entrar a las mansiones celestiales. Sigue obrando en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Y si hasta aquí no hemos comprendido o no hemos aprendido a saber pedir, que tu Espíritu Santo nos enseñe a saber pedir las cosas necesarias para nuestra salvación. Derrama tu bendición en la hermandad aquí presente, en los corazones que están luchando para obtener la victoria, que somos todos, Señor. Porque la santificación es un proceso que dura toda la vida. Algunos aquí podrán decir, ya he vencido cierto defecto, pero prosigo al blanco, prosigo a vencer otro y otro, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Acompáñanos durante el resto de este día con la presencia de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén.